porque hoy vamos a seguir con esta serie sobre la importancia de la sana doctrina, que es esta serie que estamos viendo ya hace 2 domingos, la importancia de la sana doctrina. Y habíamos quedado en el domingo anterior, porque estábamos estudiando sobre 6 puntos que nos ayudan a entender, 6 puntos que nos ayudan a entender de por qué la sana doctrina es tan importante para la iglesia. Recordemos lo que Pablo le mandó a Tito allí, vayamos a Tito 2:1, y recordemos esas palabras que tienen que seguir resonando en nuestras conciencias todo el tiempo hasta que el Señor nos lleve. Tito, la cual es una de las epístolas llamadas pastorales, junto a primera y segunda de Timoteo. Tito capítulo 2, recordemos que le mandó el apóstol Pablo a este siervo Tito, a este discípulo Tito. Capítulo 2, versículo 1, le dijo lo siguiente: pero tú, le está diciendo Pablo a Tito, tú, Tito, solamente habla, Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y tenemos que recordar esas palabras siempre, porque ese mandato obviamente en primer lugar fue para Tito, pero también por extensión en el tiempo, para cada creyente, para toda la iglesia de Jesucristo. Porque Pablo está hablando aquí con autoridad apostólica, le está hablando siendo guiado y siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Muy bien, ya vimos el punto 1 el domingo pasado, donde vimos que la sana doctrina era importante, y eso lo estuvimos estudiando, que la sana doctrina era importante porque nuestra fe, nuestra creencia se basa en un mensaje específico. ¿Se acuerdan? Que está allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, que Jesucristo vino y murió conforme a las Escrituras, que Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras, decía Pablo a los creyentes de la iglesia de Corinto. Entonces la sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en este mensaje especial y medular que es el Evangelio, que es la muerte, mejor dicho, la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. O sea que el mensaje del Evangelio gira en torno a ese mensaje específico. Y la sana doctrina nos enseña eso, nos enseña a creer en eso, a sostener eso y a predicar eso. Pero también habíamos visto el domingo anterior, en segundo lugar, que la sana doctrina era importante porque el Evangelio es un deber sagrado. El Evangelio tal cual Dios nos reveló, Dios lo depositó en el creyente, es un deber sagrado, lo cual significa, como vimos, que no debemos ni quitarle ni agregarle. No debemos quitarle o omitir cosas para que no, según el pensamiento humano, no sea ofensivo para el pecador, sino que el pecador se sienta bien. Entonces omitimos parte, como hacen muchos falsos maestros en muchas falsas y pseudas iglesias. Entonces la sana doctrina es importante, como ya vimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que predicar un mensaje que es sagrado, un mensaje que nosotros no lo ideamos, no lo inventamos. Como dije el domingo anterior, el cocinero es Dios y nosotros somos los meseros. Tenemos que llevar ese mensaje al pecador tal cual Dios lo reveló. Porque nosotros, ningún ser humano va a cambiarle la voluntad a ningún otro ser humano. Eso se llama manipulación. Nosotros somos llamados a anunciar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, a predicar el Evangelio, y el que va a hacer el crecimiento, el que va a traer el nuevo nacimiento, la regeneración en los corazones que Dios quiera hacer. Esa es obra de Dios. Por eso la Biblia, de principio a fin, nos enseña que la salvación es del Señor. No es ni tuya, ni mía, ni de ningún ser humano. Y a Dios le plació, como Pablo le dijo a los Corintios, así en la primera carta, salvar al mundo por medio de ¿qué? De la predicación. Que obviamente es responsabilidad ¿de quién? Del creyente, de la iglesia. Eso es la iglesia, el conjunto de creyentes transformados, regenerados por Dios y colocados en un cuerpo que es la iglesia, como enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Bueno, hoy vamos a ver, para continuar, los restantes 4 puntos, si Dios nos ayuda y nos da el tiempo.
Vamos a ir al punto 3 y vamos a ver que la sana doctrina, siguiendo, la sana doctrina es importante por lo siguiente, porque lo que creemos afecta sobre lo que hacemos y sobre lo que somos. Lo que creemos afecta sobre lo que hacemos y lo que somos. Fíjense, allí en el Proverbio, libro de Proverbios, capítulo 23, veamos este principio claramente en ese proverbio. Proverbio 23, Proverbio 23, versículo 7. Entonces vamos a ver el tercer punto, que la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. Proverbios 23, versículo 3. Este es el tercer punto que vamos a desarrollar. La doctrina es importante porque afecta lo que creemos y lo que hacemos. Por eso es importante tener la verdad de Dios en nuestra mente y no filosofías humanas. Proverbio 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Lo entiende? Entonces la sana doctrina es importante, ¿por qué? Porque afecta lo que creemos y lo que somos. Porque como dice el proverbio, en la primera parte, porque cuál es su pensamiento, depende lo que tenga en su mente, la información que él tenga en su mente, dice el proverbio, en su corazón, tal es él. Así va a actuar él, así va a vivir él, así va a creer él, dependiendo de lo que él tenga en su mente. Entonces, ¿la sana doctrina es importante? Sí. ¿Por qué? Porque el creyente, ¿qué tiene que tener en su mente? La sana doctrina, la verdad de Dios. Y si la persona tiene la verdad de Dios en su mente, va a actuar de acuerdo a esa verdad, va a vivir de acuerdo a esa verdad, va a tener los principios de acuerdo a esa verdad. Entonces, el punto 3 nos dice que la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos y lo que somos. Que es lo que nos está diciendo el Proverbio 23, versículo 7. Por ejemplo, si yo no conozco los atributos de Dios, si yo no conozco la característica de Dios, los atributos de Dios, es muy probable que no lo honre ni le tema. Si yo no conozco cómo es Dios, es muy probable y casi segurísimo que la persona no lo va a temer a Dios y no lo va a honrar a Dios. Para que veamos esa verdad, vengan conmigo a Romanos capítulo 1. Por eso la sana doctrina es importante, porque lo que creemos afecta y afecta lo que hacemos y lo que somos. Por eso es tan importante que en la mente del creyente esté la sana doctrina. Romanos capítulo 3, versículo 9. Porque como dije recién, si yo no conozco cómo es Dios y los atributos, cuando yo estudio en la sana doctrina los atributos de Dios, la característica de Dios, eso me va a dar un pantallazo, un panorama, un marco de cómo es Dios, verdaderamente. Porque Dios se ha revelado, entre otras cosas, a través de su palabra. Pero si yo no conozco su doctrina, la cual está en la palabra, yo no voy a poder llegar a conocer a Dios. Entonces, cuando no conozco a Dios, es probable que no le tema y que no lo honre durante mi vida. Y de eso está hablando Pablo aquí. Pablo aquí en el versículo 9 en adelante va a dar un pantallazo de por qué la humanidad ha vivido como ha vivido. De por qué la humanidad vive como vive. Yo no sé si usted ha hecho un examen, se ha sentado a analizar y a meditar de que hace 20 años atrás no estábamos tan hundidos en el pecado como hoy. Que venimos en una decadencia acelerada. Antes los cambios duraban 40, medio siglo, 50 años. Hoy los cambios son de año a año. Es impresionante cómo la degradación del ser humano está banca rota, banca abajo.
y no hay freno. Las instituciones están corrompidas, sea la que usted nombre, está corrompida. El poder político, ¿cuál de todo es más chorro, más corrupto? Corren carreras para ver quién es el que hace el gobierno más corrupto. Y toda institución, habida y por haber, está corrompida. Solo miren un pantallazo de lo que son las escuelas secundarias. En cualquier lugar, en cualquier ciudad, tú puedes ir y ves ya el descontrol que hay, la falta de respeto, que ya no hay límites absolutamente de nada. La destrucción de las familias. Por la infidelidad, por el adulterio, por la fornicación. Pero Pablo aquí nos va a decir en el verso 9, en adelante, dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Obviamente esto hace alusión a todo lo que vino diciendo en los versículos anteriores. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado, dice Pablo, capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, dice Pablo, ya hemos acusado a judío y a gentil que todos están bajo pecado. Esa palabra bajo significa poder. ¿No? Pablo en el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, Pablo ya como un fiscal del universo, como un fiscal de Dios, ya presentó las pruebas de la humanidad, que la humanidad llega a la conclusión que está ¿qué? Bajo el poder del pecado. Verso 10, como está escrito, y ahora Pablo se va a apoyar en las escrituras del Antiguo Testamento, por eso él dice como está escrito. Pablo no se basó en sus pensamientos, en su inteligencia, en lo que él estaba meditando, no, él fue a apoyarse en la palabra de Dios. Por eso es importante que tú tengas la doctrina en tu corazón, porque cuando tú vayas a predicar, tú tienes que predicar la palabra de Dios, lo cual significa que siempre tu predicación debe estar apoyada en la palabra de Dios. Tienes que manejar correctamente ese libro que tienes en tus manos. El cristiano no tiene que ser solamente un lector, tiene que ser un estudioso de las Escrituras. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estuviste en la semana con la palabra de Dios? No leyendo 5 versículos, medio capítulo, sino estudiando un libro de la Biblia. Obviamente no me respondas, medita en tu corazón. Pero dice Pablo, como está escrito, y él se va a citas del Antiguo Testamento, mayormente de los Salmos, pero también de Isaías. Y él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay. Tú puedes decir, pero yo lo busqué. Tú lo buscaste porque Dios primero te resucitó. Tú lo buscaste porque primero Dios te dio vida. Por eso lo buscaste. Verso 12, todos se desviaron. Y fíjese el énfasis que Pablo pone en todos. No queda nadie afuera. Todos se desviaron. A unas hicieron ¿qué? Inútiles. ¿Cómo es la humanidad? En cuanto al propósito por el cual Dios la creó. En cuanto al propósito por el cual Dios te creó. En cuanto al propósito por qué Dios creó al ser humano. Por causa del pecado, ¿qué se hizo el ser humano? Inútil. No sirve para el propósito por el cual Dios lo creó. Por causa de su pecado. Verso 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Verso 13, sepulcro abierto en su garganta. Cuando abre la boca el ser humano sale pudrición. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. ¿De qué te vas a sorprender que la gente sea boca sucia? Veneno de áspide, o sea de serpiente, hay debajo de sus labios. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Mira la historia humana hacia atrás. Mira las huellas que dejaron las generaciones que vivieron antes de nosotros. ¿Qué dejaron? Quebranto y desventuras. Guerras, muerte, violaciones, degradación. Eso es lo que hemos dejado. Esas son las huellas que va dejando el ser humano. Verso 16. Quebranto y desventura hay debajo de sus caminos.
y no conocieron camino de paz. El ser humano no conoce la paz, no sabe vivir en paz, porque él no tiene paz en su corazón. No tiene paz. No hay paz para el impío, dice el profeta. Quebranto y aventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay, y acá está el por qué sucede todo lo que Pablo describe del versículo 10 al versículo 17. Pablo nos va a decir por qué el ser humano es así. ¿Lo ve ahí? No hay que, en el ser humano, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la respuesta. ¿Y por qué no hay temor de Dios en la humanidad ante los ojos de Dios? ¿Quién lo va a juzgar un día? ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque no quieren conocerlo, no les interesa conocerlo y no le conviene a la humanidad conocer a Dios. La humanidad prefiere amar y abrazar una religión, sea cual sea, pero nunca venir y conocer al Dios verdadero, porque el día que lo conozca sabe que estará delante de un Dios que es creador de todas las cosas, pero también un juez que un día lo va a juzgar. Y como el problema del ser humano no es un problema, digamos, intelectual, el problema que tiene el ser humano es un problema moral. Él ama el pecado. Y como Dios es un ser moral, Él no quiere saber nada con ese ser. Porque Él está hundido, abrazado y disfrutando su pecado. Pero todo eso es porque no hay temor. No hay temor. Por eso la sana doctrina nos ayuda ¿a qué? ¿A qué nos ayuda? A conocer a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que a Dios hay que reverenciarlo o no, hermanos. Tenemos que reverenciarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo. Y la mejor manera de honrarlo a Dios, la mejor manera de respetarlo a Dios es vivir acorde a su palabra. Porque cuando yo vivo acorde a su palabra, yo estoy viviendo según su voluntad. Porque la voluntad de Dios no fue revelada y está en las Escrituras. Yo sé que por ahí muchos nos han enseñado, ora para buscar la voluntad de Dios. Y hemos estado horas orando a Dios diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad con respecto a esto, con respecto a aquello? Cuando la voluntad de Dios está expresa en 66 libros que componen las Sagradas Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios, como Pablo le dijo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que vivan como santos, le dijo a los creyentes de Tesalónica. ¿Qué significa santo? Apartado ¿de qué? Del mal, del pecado, de los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo. Esa es en general la voluntad de Dios. Practica vivir así y Dios va a bendecir tu vida. Pero obviamente, hermanos, tenemos que entender en este tercer punto que la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos y lo que somos. Y cuando el mundo no quiere conocer a Dios, el mundo vive así y el mundo ha sembrado todo lo que ha sembrado a lo largo de su existencia en el mundo. Por eso, si yo no conozco los atributos de Dios, es muy probable que no lo honre ni le tema, como hace la humanidad, como Pablo lo describe aquí en el capítulo 3. El comportamiento es consecuencia de la teología que tenemos. La teología es una enseñanza. Entonces, el comportamiento de un ser humano depende de la teología que él tenga colocada en su mente. Si él tiene una creencia, una enseñanza de que Dios no existe o que Dios no sé qué es, y bueno, va a vivir así, así se va a comportar. Como le dijo Pablo allí cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 15, verso 31 creo, ¿no? Pablo cita una frase muy popular en esos tiempos de los atenienses, ¿no? Ya que no hay resurrección del muerto, entonces comamos y bebamos, porque esta es la única vida que hay que vivirla, hay que disfrutarla, darle rienda suelta a todos los apetitos de tu carne. Y así vive la sociedad hoy en día, no solamente en los tiempos de Corinto. Mucha gente dice la vida es una sola, ¿no? Y eso es como que le da el impulso, ¿no? Para que salgan y suelten las amarras de sus barcos, cargados de pecado y disfruten.
y se den todos los placeres habidos y por haber, sin ponerse a pensar si es correcto o no es correcto, porque como no conocen al Dios moral, si ellos dicen, si a mí me hace bien, está permitido. Pero no se fijan si ese bien que a vos te parece que estás haciendo con eso, no afectas a otros. Así vive la sociedad. Pero el comportamiento, hermano, es consecuencia de la enseñanza o de la teología que tengamos. Y esa es la explicación muchas veces también de las iglesias liberales. Esa es la explicación. Como no hay un conocimiento de Dios correcto, como no hay doctrina correcta, entonces cada cual hace cualquier cosa. Van al culto, están ahí 2 o 3 horas en el culto, ¿no? Todo emoción, todo emotivo, termina, se cierra la puerta, se apaga la luz y cada cual sigue viviendo su vida como la vivió todos los días. No hay un cambio, no hay una transformación, porque obviamente en esos lugares no se predica la verdad. Ahora, existe claramente una relación directa, existe, hermano, una relación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Hay una relación que es imposible de negarla entre lo que pensamos y cómo actuamos. El ser humano es lo que piensa. El ser humano es eso, es lo que piensa. Si alguien cree que no existe el bien y el mal y que no habrá un juicio final, bueno, entonces así vivirá. Vivamos, comamos, disfrutemos, total. Después que te morís, se termina todo y listo. Entonces más vale aprovechemos esta vida. Cuando el Dios de la Biblia te dio una vida para que la vivas para su gloria. Eso lo encontramos ¿a dónde? En la sana doctrina. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Pero cuando no hay conocimiento de Dios, entonces el ser humano vive de esa manera, pensando que esta es la única vida y hay que darle rienda suelta, satisfacer todos los deseos pecaminosos del corazón, porque después te morís y no hay más nada. Y así vive la gran mayoría de las personas. Piensan que no existe ni el bien ni el mal y que no habrá un juicio al final. Y obviamente esa persona se comportará y va a vivir de manera distinta a aquel que sí cree que hay bien y que hay mal y que la vida humana termina inexorablemente en un tribunal para rendir cuentas. Esa persona obviamente va a vivir de una manera totalmente distinta a como vive el otro. Entonces, por eso es importante la sana doctrina, porque la sana doctrina nos lleva a conocer los atributos, la característica, nos lleva a conocer cómo es Dios. Empezando por esa hermosa manifestación y visión que tuvo Isaías allí en su libro, capítulo 6, cuando él ve la gloria de Dios. Y él ve los ángeles querubines que están en el trono de Dios continuamente dando un cántico y diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, Santo, Santo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué 3 veces santo? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta en ese texto? Porque Dios es un Dios ¿cómo? Un Dios ¿cómo? Trino. Santo, Santo, Santo. Santo es el Padre, Santo es el Hijo y Santo es el Espíritu Santo. Pero Dios es santo, amigos. Dios es santo. Vayamos a 1 de Timoteo. Vamos a ver unos versículos. Estamos viendo el punto 3, donde nos dice que la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que somos y lo que hacemos. 1 de Timoteo, capítulo 1. De Timoteo, capítulo 1, y vamos a ver que acá Pablo nos va a dar una lista de pecados que se encuentran precisamente en este pasaje, obviamente en la Sagrada Escritura. Pablo nos va a dar una lista, capítulo 1, versículo 9. Fíjese que en el versículo 3, el título que usted tiene en su Biblia, si que lo tiene, dice advertencia contra falsas doctrinas. Ese es el punto que está tocando Pablo en esta porción. Empezando con lo que le dice a Timoteo: por esta causa te dejé en la iglesia de Éfeso, Timoteo, para que corrijas. ¿Se acuerdan cuando explicamos eso?
En el verso 9 dice, conociendo esto, dice Pablo, que la ley no fue dada para el justo. ¿El justo, el que vive justamente, necesita ley? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿El justo necesita ley? No. ¿Por qué Dios colocó leyes? ¿Por qué Dios guió a los gobiernos a que pongan leyes? Porque es un ser pecaminoso. Porque el ser humano es un ser pecaminoso. El ser humano, ya con hacerse esa pregunta, lo llevaría inexorablemente a preguntarse, che, algo me pasa. ¿Por qué me tienen que poner límites? Te tienen que poner límites porque sos un ser impío, malo, transgresor. Por eso te tienen que poner leyes. Imagínense que en cualquier sociedad en esta no existiera la fuerza de seguridad, no existiera la justicia. ¿Qué pasaría? Un día, 24 horas, donde no hay ley. Si vos matás a una persona, no hay juicio, no hay abogado, no hay sentencia, no hay nada. ¿Qué pasaría? Imagínate lo peor. ¿Me gusta tu auto? Dame tu auto. No, dame tu auto, te mato y lo tomo. Si total, ¿quién me va a decir algo? Si no hay nada. Y obviamente que ahí saldría a aflorar lo que realmente es el ser humano. Es un ser impío, autodestructivo y destructivo. Dice Pablo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quiénes? Los transgresores. ¿Y la humanidad, a dónde la ubicamos? Desobedientes. En los transgresores. Por eso toda sociedad necesita leyes. Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Se acuerdan que leímos en Romanos 3 que dijo Pablo? ¿Cuántos justos había? Ni uno. O sea que Dios puso la ley ¿para quién? Para refrenar la maldad del ser humano. Es una bendición que Dios haya puesto la ley, el refreno. Si Dios no lo hubiese puesto, ya nos hubiésemos autodestruido como raza. Pero como Dios tiene planes que alcanzar y que llevar a cabo todavía, Dios no puede permitir que nosotros nos autodestruyamos. Pero si Dios quitara su gracia común, como se llama la teología, del corazón de todo ser humano, automáticamente nos mataríamos unos a otros. Eso para que entendamos cómo el pecado afectó la estructura humana en su totalidad, no parcial, total. Eso enseña la doctrina de la depravación total. Es clara en las Escrituras, aunque sabemos que hay muchos que la niegan aún dentro del cristianismo. Por eso tienen problemas teológicos después para entender muchas partes de las Escrituras. Por eso entendemos por qué Dios tiene que escoger para la salvación. Porque si Dios no escogería, nadie sería salvo. Nadie. Porque nadie busca a Dios. ¿Se acuerdan que dijo Pablo en Romanos 3? Nadie entiende a Dios, nadie busca a Dios. Entonces, como ningún ser humano, porque ama el pecado, busca a Dios, Dios quiso, Él toma la iniciativa y Él sale a buscar. Dice Pablo, verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. ¿Sabe qué significa eso? Sí. Los que matan al papá o a la mamá. Parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, estos son homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y escuche, y para cuantos se opongan ¿a qué? Usted está leyendo el texto, ¿no? ¿Lo está entendiendo? Fíjese al nivel que pone Dios: transgredir, falsificar la sana doctrina, perturbar, adulterar su palabra. La pone como un pecado más a la misma altura que la homosexualidad, que el mentiroso, que el asesino, que el parricida,
¿Puede ver el texto? ¿Está incluido en esa lista? Aquellos que se oponen a la sana doctrina están ahí. Por eso todos los falsos maestros, en la palabra de Dios, todos ya tienen un lugar de condenación preparado. Porque Dios ve con mucho desagrado a toda persona que en el nombre de Jesús está enseñando mentiras. En esta lista está colocada a la misma altura de los otros pecados. Es claro, en esa lista de pecados que Pablo está dando aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10, él termina diciendo: y para cuantos se opongan a la sana doctrina. En otras palabras, la verdadera enseñanza nos lleva ¿a qué? A practicar una vida como santa. La sana doctrina nos va a llevar a practicar, a vivir una vida santa. Y una vida santa es una vida que glorifica ¿a quién? A Dios. ¿Le trae honra a quién? A Dios. ¿Le trae respeto a quién? A Dios. Pero como contraparte a esto, la vida pecaminosa se manifiesta cuando se ignora, cuando se rechaza precisamente la sana doctrina. Dando como resultado, cuando no hay sana doctrina, hablando del supuesto creyente, da como resultado que esa persona tenga una conducta y una vida totalmente libertina. Soy creyente, creí en Jesús, pero cuando nosotros miramos a ver si hay un cambio en su vida, lo único que vemos es una conducta de vida totalmente gobernada por el pecado. Y ahí nos damos cuenta de que esa persona no ha sido regenerada, no ha sido salvada. En lo más mínimo. Cuarto punto, la sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad. ¿Y por qué debemos verificar la verdad? Porque vivimos en un mundo de ¿qué? En un mundo de mentiras. O no vivimos en un mundo de mentiras. O no te mienten los políticos. O no hay mentira en toda esfera de la sociedad. El ser humano es un mentiroso. ¿Se acuerdan nuevamente lo que leímos en Romanos 3? ¿Qué decía entre tantas características que tiene el ser humano y la humanidad? Que eran además de ¿qué? Mentirosos. Entonces, en cuarto lugar, la sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad. Debemos saber cuál es la verdad porque nos encontramos en un mundo de mentira. Venga conmigo al apóstol Juan, a la primera carta que él escribe. Después de Hebreo, después de Santiago, después de Pedro, se va a encontrar con las tres cartas que Juan escribió. Vayamos a la primera, que es la más larga, de 5 capítulos, y enfoquémonos en el capítulo 4. En este punto, la sana doctrina es importante. ¿Por qué? Porque debemos verificar la verdad, porque nos encontramos en un mundo de mentiras. Por eso es tan importante la sana doctrina. Y el apóstol Juan, en su primera carta, aquí en el capítulo 4, versículo 1, fíjese lo que le dice el apóstol Juan a los creyentes de las iglesias que estaban ubicadas allí en Asia Menor. El apóstol Juan estaba en la iglesia de Éfeso ministrando, ya anciano, ya en sus últimos años, pero él estaba, muy metido, ministrando a las iglesias, ya no visitándola porque por su edad no podía, pero sí escribiendo, ministrando a las iglesias por medio de sus escritos. Y este es uno de ellos. Y fíjese lo que le dices: amados, les dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y obviamente acá no está hablando de algo invisible como un espíritu, está hablando de personas cuando él dice espíritu. Y eso lo podemos ver al final del versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas. Lo que Juan está diciendo a las iglesias de Asia Menor: tengan cuidado con algunos que llegan, examinen las enseñanzas que les traen. Y les dicen por qué: porque muchos, no pocos, muchos falsos profetas han salido por el mundo.
¿Ha cambiado esa situación hoy en día? 2000 años después del escrito de Juan. ¿No? Sigue habiendo que muchos falsos profetas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que Juan le dijo a esas iglesias hace 2000 años atrás. ¿Qué le dijo Juan? Prueben. No porque la persona se presente como un cristiano, como un ministro de Cristo, yo ya tengo que estar ahí abierto con mis ojos bien grandes, ¿no? Contento, mi corazón abierto para recibir y tomar todo lo que él dice. No. La Escritura me dice, no. Las Escrituras me dicen, probad. Probad. Y esta palabra en griego es dokimazo. Esta palabra que está usando el apóstol Juan, probad, dokimazo, y es un término usado en la metalurgia para determinar la pureza y el valor de los metales. Lo que Juan está diciendo a los creyentes, y hoy a la iglesia, Juan la sigue ministrando con sus escritos, nos sigue diciendo lo mismo: prueben las enseñanzas. Prueben las enseñanzas que vemos hoy por las redes. Prueben las enseñanzas. Por eso es importante tener la sana doctrina colocada en el corazón. Los cristianos debemos someter toda enseñanza a las Escrituras para ver si son verdad o son mentiras, para saber si las debemos aprobar, creer, abrazar y practicar o no. Todos los que estamos aquí venimos de un trasfondo pentecostal carismático. Y todos, cuando hemos abrazado las sanas doctrinas, una de las cosas que nos ha pasado, en primer lugar, ¿cuál fue? Sorprendernos de lo que estábamos creyendo. ¿Por qué? Porque no probamos nada. ¿Y por qué no probamos nada? Porque nadie nos enseñó. Y todo lo que nos dijeron de supuestos púlpitos y supuestos pastores, lo creímos. Y así nos fue. Pero dele gracias a Dios, hermanos, que Dios lo ha traído a la verdad. Y como lo ha traído a la verdad, Dios nos está diciendo que no ha terminado, porque hay muchos falsos en el mundo. Entonces debemos probar toda enseñanza, toda doctrina, debemos someterla a prueba, a toda enseñanza, para saber si la debemos aprobar o la debemos rechazar. Por eso es importante, en cuarto lugar, la sana doctrina. Es importante, ¿por qué? Porque debemos verificar la verdad en un mundo donde estamos ametrallados por falsas enseñanzas por doquier. Porque abundan, proliferan en todas partes. Y el daño más grande que hacen los falsos, el daño más grande es que ellos se presentan como cristianos. Y en el nombre del cristianismo, ellos te enseñan doctrinas. Por eso nosotros debemos probar qué es lo que el apóstol Juan estaba diciendo a los creyentes de esta iglesia. Obviamente, ¿con qué vamos a probar nosotros si algo es verdad o algo es mentira? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Que dice, venga a 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Fíjese ahí en el versículo 1 del capítulo 3, Pablo va a tratar, le va a decir cómo es el carácter, cómo es la conducta de los falsos cristianos, de los falsos maestros, de los falsos pastores. En el capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 10, Pablo le va a mostrar a Timoteo cómo es el carácter de los falsos. Luego en el versículo, capítulo 3, pero versículo 15, ponga sus ojos ahí, en el versículo 15, le dice Pablo a Timoteo, y que de la niñez has sabido, Timoteo, de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué Timoteo de chiquitito sabía las Sagradas Escrituras? Porque su abuela Loida y su madre Eunice se la habían enseñado.
Y le recuerda eso Pablo en el verso 15. Por eso le dice, y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, Timoteo, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para llegar a la salvación, la cual es en Cristo Jesús. Verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito. Versículo 17, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios, o sea, el Hijo de Dios, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. En el capítulo 3, a partir del verso 1 hasta el versículo 10, Pablo le habla del carácter de los falsos maestros. En el versículo 15 hasta el versículo 17, le va a decir Pablo, mira, tú para contrarrestar a los falsos maestros que te describí en los primeros versículos y las enseñanzas de ellos, tú tienes que aferrarte a la palabra, combatirlos con la palabra. Por eso dice el verso 16, toda escritura, le dice Pablo. Y obviamente eso aplica al Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. El libro que tienes en tus manos es útil. Para algunas cosas, no, es útil para toda tu vida, para toda esfera, para cada rincón de tu alma. No te alejes de la Biblia. Ama ese libro, porque amar ese libro no es como dicen algunos teólogos que es idolatría. No, porque amar ese libro es amar a Dios. Jesús fue claro en San Juan, que dice, si me amáis, ¿qué más dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Y lo repitió 3 veces. Amar la Biblia es amar a Dios, porque Dios es el autor de la Biblia, porque la Biblia es su palabra, son sus pensamientos. Entonces le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para darnos instrucción. La Biblia es la que nos instruye, nos muestra el camino. La Biblia nos dice quién es Dios, quién es nuestro Salvador. Nos muestra el plan de redención de principio a fin. La Biblia nos dice cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ser hijos, cómo ser ciudadanos. Por eso la Biblia es útil para enseñar. La Biblia es útil para redarguir, para corregir a aquel que está errado, que está confundido, instruir, guiar a una persona. En este caso, guiar al creyente en el camino correcto, en la voluntad de Dios, la cual está revelada en las Escrituras. Por eso la sana doctrina es tan importante, en cuarto lugar, porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentiras. Y la verdad es la palabra de Dios, y con esa verdad vamos a poder verificar si una enseñanza es de Dios o es de los hombres, o peor aún, si es del infierno, como dice en 1 Timoteo 4, versículo 1, que muchos van a apostatar por escuchar a doctrinas de demonios en los últimos tiempos, que son estos que estamos viviendo. Venga conmigo a Mateo 13. Es tanta la importancia de la sana doctrina, es de suma importancia que escuchemos a Jesús en Mateo 13. Mateo capítulo 13, donde Jesús enseña sobre la parábola del sembrador y luego da la explicación a dicha parábola. 13 el capítulo, versículo 24. Es de suma importancia en la sana doctrina hasta el punto de que escuche a Jesús. Dice el verso 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas en su campo. Aquí el campo es el mundo. Verso 25, pero mientras dormían los hombres que sembraron la semilla en el campo, que es el mundo, ciertos hombres son los hijos de Dios, ¿qué pasó? Verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Por eso es importante la sana doctrina, porque Satanás está permanentemente, ya desde Génesis capítulo 3, cuando engaña a nuestros primeros representantes de la raza humana, Adán y Eva. Ya desde ahí él viene sembrando mentiras. De hecho, hizo caer el pecado a Adán y Eva a través de ¿qué? ¿De la verdad o de la mentira? De la mentira. Y aquí Jesús claramente dice que Satanás en el mundo, ¿qué hace? Sigue sembrando su cizaña. Sigue sembrando sus enseñanzas a través de ¿qué? De falsos maestros y de falsos creyentes. En el medio de los hijos de Dios puede haber cizaña. Puede haber cizaña. Y Pablo le advirtió a los ancianos allí en Hechos 20, vayamos a Hechos 20, en ese discurso hermoso, después de 3 años de fundar la iglesia de Éfeso, él estuvo 3 años en esa iglesia, y después de los 3 años él decide partir y hace un discurso. Él llama a las autoridades de la iglesia de Éfeso, que a su vez esos ancianos, esas autoridades también ministraban iglesias que había cerca de Éfeso. Y él le va a decir allí en Hechos 20, versículo 29, a este grupo de líderes, de ancianos, le dice Pablo así en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, le dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Que obviamente, cuando nosotros leemos la carta a Timoteo, que ya habían pasado muchos años, lo vemos a Pablo que batallando contra quién, contra esos falsos que un día él le había dicho años atrás que iban a entrar. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, falsos maestros, falsos cristianos, que no perdonarán al rebaño. Porque ¿cuál es la médula del mensaje del falso? ¿Cuál es? Buscar él ser popular, alimentar su ego, hacerse de un nombre en la sociedad donde esté y el dinero. Siempre fueron esas dos cosas que buscó un falso. Él quiere ser importante, él no puede pasar desapercibido, todo lo contrario, y el dinero. Por eso Pablo dice, no van a perdonar. Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 1 al 3, lo dice claramente. Van a comercializar con ustedes. Van a hacer transacciones, que esa es la palabra en el griego que usa Pedro. Van a hacer transacciones de dinero constantemente. Siembra más, que si siembra más, Dios te va a dar más. Constantemente están comerciando con la gente. No hay que sorprendernos, ¿no? Porque los tenemos. ¿O usted piensa que hay que buscarlo en nuestra ciudad? Que en la nuestra no hay. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y verso 30, y de vosotros mismos. Eso es terrible. De vosotros mismos se levantan. ¿Y saben por qué de vosotros mismos muchas veces se levantan? Porque algunos terminan escuchando ¿qué? Otras enseñanzas. Y las terminan abrazando. Hasta que a lo último se rebelan. Por eso hay que estar atentos, hermanos. Por eso es importante conocer la sana doctrina, revelada en las Escrituras. Y la mejor manera, hermanos, de distinguir la verdad de la mentira es saber. ¿Sabe qué? La verdad. Siempre ponemos la ilustración de los billetes falsos. Siempre ha habido. Siempre hay temporadas donde se nos llena de billetes falsos. Hay temporadas que no, hay temporadas que sí. Y abundan. Ahora, el trabajo no es conocer cada billete falso, porque eso nos llevaría mucho tiempo. ¿Cómo simplificamos todo? ¿Conociendo qué? Conociendo el verdadero. Después puede haber 1000 clases de billetes falsos, pero si yo conozco el verdadero, estoy cubierto, estoy salvado. Esto es lo mismo.
La mejor manera de distinguir la verdad de la mentira, una falsa enseñanza de una verdadera enseñanza, es saber cuál es la verdad. Por eso Pablo, venga conmigo a Timoteo de nuevo, fíjese lo que le dice en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Es un texto que yo siempre cito de memoria, que usted se lo debe aprender, pero no alcanza con aprenderlo de memoria, hay que llevarlo a la práctica. Capítulo 2, versículo 15. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Acuérdense que la lucha que Timoteo tenía que dar en la iglesia de Efeso era una lucha de ¿qué? Contra las falsas enseñanzas. ¿Y con qué tenía que batallar Timoteo? Con la palabra de Dios, a lo cual Timoteo debía conocer correctamente la verdad. Por eso le dice en el verso 15, Timoteo, procura con diligencia. O sea, no seas perezoso, no lo dejes para mañana. Procura, Timoteo, con diligencia, presentarte a Dios. Fíjense, ¿no? Ante Dios nos tenemos que presentar. Presentándote ante Dios. ¿Qué más le dice? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuándo somos avergonzados los cristianos? Cuando alguien nos presenta una pelea, una guerra espiritual en relación a cuando Él nos quiere introducir su línea de pensamiento, su creencia, y nosotros estamos flojos de papeles porque no sabemos manejar las escrituras y nos tenemos que callar o cambiar de conversación. Ahí el cristiano queda avergonzado. Y es lo que precisamente Pablo no quiere que suceda con un hijo de Dios. Y obviamente en ese momento con Timoteo, por eso la orden, procura, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza derecho, que no tuerce la escritura, que usa bien que la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces el Hijo de Dios se tiene que presentar con diligencia, disciplinar su vida para tener un tiempo de comunión con la palabra de Dios y estudiarla y estudiarla y estudiarla. Por eso son importantes las reuniones que hacemos siempre a mitad de semana de estudio bíblico. ¿Cuál es el fin de eso? Conocer la Biblia. O estamos 1 hora y media ahí charlando de cosas seculares, riéndonos, pasando un lindo momento y comiendo. ¿A eso nos reunimos? No. Nos reunimos a estudiar la Biblia. Porque así debe ser, porque ese es el mandato que tenemos. Porque tenemos que estar aprobados ante Dios, como obreros que usamos bien la palabra de Dios. Porque esa va a ser la mejor manera de estar preparado ¿para qué? Para discernir una mentira de una verdad, porque vivimos en un mundo lleno de mentiras, porque hay un ser maligno que siempre ha proliferado y llenado el mundo con falsas doctrinas. Y en estos tiempos que vivimos, que son los finales, Él ha acelerado esa acción. Por eso cada vez más hay lugares falsos de adoración, con falsa teología. Y vamos a ver por hoy el quinto punto. Vayamos a 1 Timoteo, y el quinto punto nos habla de que la sana doctrina es importante. ¿Por qué? Porque el final, el beneficio al final de la sana doctrina es la vida eterna. La falsa enseñanza, ¿a dónde te conduce? Al infierno. Entonces, en quinto lugar, la sana doctrina es importante porque el final de la sana doctrina es la vida eterna. ¿Qué le dijo en 2 de Timoteo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? Allí, en el capítulo 3, que desde la niñez, ¿se acuerdan? Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para salvación. En cambio, la falsa doctrina no. La sana doctrina es importante porque al final te lleva a la vida eterna.
Y vayamos, como dije, a 1 Timoteo 4, versículo 16. 4, versículo 16. Escuchemos a Pablo diciéndole a Timoteo, en el 16, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más, Timoteo, tenés que tener cuidado? Y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, trabaja en ello, sé constante en ello. ¿En qué? En guardar la sana doctrina, la cual te ayudará a tener un buen testimonio. Que es lo que dice al principio del versículo. Ten cuidado de ti mismo, ahí está. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás. ¿Cuál es el final de la sana doctrina? Salvación. Porque la sana doctrina, ¿a dónde te va a desembocar? ¿A dónde? En los brazos de Cristo. Donde encontrarás el perdón de tus pecados y la vida eterna. En cambio, la falsa doctrina lleva a los creyentes a idolatrar al falso maestro que les enseña. Por eso no te tiene que sorprender que en esas iglesias el pastor para ellos está acá arriba. Porque esa es la enseñanza que bajan. El pastor es el súper ungido. La unción que tiene el pastor, te suelen decir algunos. El otro día trajeron un hermano, no sé de dónde, una unción. Obviamente, cuando vos escuchas esas palabras, te das cuenta que esa persona no tiene ni idea de lo que es la unción. Te das cuenta que nunca leyó la Biblia. Pero ellos repiten. La falsa doctrina que baja, ellos la toman y la repiten. Pero la sana doctrina te lleva a la salvación porque te deposita en los brazos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice el autor de Hebreos. La falsa doctrina te lleva al hombre, a que confíes en el hombre, a que le des todo a ese hombre. Y ese hombre termina siendo el que los manipula y les saca, y los esquila y les saca. Y en ese proceso lo idolatran, lo suben a un pedestal. Pero en cambio la sana doctrina te lleva a la vida eterna, como le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, Timoteo, te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más? Y a los que te escuchan, Timoteo, porque estarán escuchando la verdad de Dios. Y la verdad de Dios te lleva a Cristo. El Evangelio te lleva a Cristo, porque el Evangelio habla de la persona, de la obra, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Todo lo demás es chamullo, manipulación abierta y fragante, descarada, impía, corrupta. Que todas las personas que se ponen a esos evangelios, si no se arrepienten y salen de esos lugares, terminarán en el infierno, porque la doctrina falsa no te lleva a la vida eterna. Le dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mediante un minucioso cuidado de su propia vida, le está diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que tener un minucioso cuidado de tu propia vida y la predicación honesta, Timoteo. La predicación honesta, Timoteo, y fiel de las Escrituras. De esa manera, Timoteo, seguirás siendo un instrumento en las manos de Dios. Para bendición no solo de ti mismo, sino de lo que te escucha. Por eso es importante la sana doctrina. Porque el final de la sana doctrina es vida. Porque la sana doctrina te lleva a Cristo, el único y suficiente Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvados. No hay otro. ¿Cuál es ese nombre? Dímelo. Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y la sana doctrina te lleva a ese lugar. Vamos a dejar por ahí, ¿no? Por cuestión de tiempo. Nos queda el punto 6, que lo abordaremos Dios mediante el domingo siguiente. Pero ya vamos teniendo un panorama completo de la importancia de la sana doctrina.
que tenemos que perseverar en ello, que tenemos que disciplinar nuestras vidas. Yo sé porque yo soy como tú. Todos tenemos nuestras vidas organizadas, nuestros trabajos, nuestros quehaceres. Lo que debes preguntarte es ¿qué tiempo hay para la palabra de Dios en tu vida? Ni hablar cuando nos reunimos como iglesia. No debes faltar a los estudios bíblicos. No es una opción, es un mandato. Tienes que estar reunido como iglesia, no solo hoy en el día de adoración, en el día del Señor, como estamos cada domingo, sino también entre semana cuando nos reunimos como iglesia a estudiar la palabra. Porque todos juntos vamos a estar mamando la misma enseñanza, todos juntos vamos a estar creciendo al mismo nivel. ¿Entienden por qué es importante? Porque hay mucha mentira en el mundo. Hay mucha mentira en el mundo cuando entramos al mundo virtual por internet, pero también hay mucha mentira donde nosotros nos movemos. Tenemos que ser obreros diligentes, como Pablo le dijo a Timoteo, en cuanto a conocer la palabra de Dios. ¿O hay algo más serio en el mundo que estas cosas? ¿Hay algo más importante? ¿Hay algo más serio en el mundo que la vida de la iglesia? ¿Hay algún propósito más importante que el propósito que tenemos como iglesia de anunciar su palabra para que los pecadores sean salvados de las llamas del infierno? ¿Hay algo más importante? Claro que no. Por eso Jesús, así en Mateo 6 claramente lo dice: buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el reino de Dios hoy, en la actualidad? ¿Cuál es el reino de Dios? Dilo conmigo: la iglesia. Ese es el reino de Dios. ¿Y Jesús qué dice al principio? Buscar primeramente ¿qué? O sea, buscar primeramente la iglesia. Y todo lo demás te será añadido. Todo lo demás te será añadido, es lo que Jesús explicó en los versículos anteriores. Comida, abrigo, no coche, no. Porque muchos ya le agregan cosas que Jesús no dijo. Pero obviamente sabemos que eso pasa en los falsos evangelios. Pero hermanos, recuerden que esa es la prioridad. Para que cuando entremos a su gloria, el Señor nos va a recibir. Porque es Jesús quien nos recibe cuando partimos, ¿no? Y Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra el gozo de tu Señor. Esas maravillosas y hermosas palabras yo quisiera escuchar para mi vida, en cuanto al servicio que yo le brindé a Cristo, a su nombre, a su iglesia, mientras estuve en la tierra. Tenemos que hacer el ejemplo que nos dejó Pablo y tantos hombres, no solamente en la Biblia, sino que siguieron después el legado de los apóstoles. La vida que ellos recibieron, la gastaron en el reino, la invirtieron en el reino. Por eso nosotros tenemos que seguir ese legado, invertir nuestras vidas en el reino, gastar nuestras vidas en el reino. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 7 en adelante. ¿Murió triste? ¿Murió llorando, desesperado, gritando que no lo matasen? Todo lo contrario. He peleado la buena batalla. He guardado la fe, por lo cual me espera la corona. Así debemos terminar como cristianos verdaderos nuestra vida en esta tierra. Peleando la buena batalla, guardando la sana doctrina, la palabra de Dios. Y el Señor nos dará la corona de victoria. Amén. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Señor, te damos muchísimas gracias una vez más. Estamos en verdad agradecidos, Jesús, por escucharte, por venir a tu texto, a tu palabra sagrada y bendita, inerrante, infalible, toda suficiente para nosotros. Regla de conducta, de fe y moral para nosotros. Tu palabra es la que nos guía, Señor, todo el tiempo, pero no solo nos guía, tu palabra nos fortalece cuando necesitamos fuerza, tu palabra nos anima
nos consuela en el momento de la desesperación. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo que está aquí, Él nos enseña, Él nos habla a través de tu palabra, Él prepara nuestros corazones, Él nos da luz y entendimiento para que podamos entender. Gracias, Señor, por oírte una vez más. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.